Hace tiempo escuché el término meritocracia. Era un concepto revolucionario. Quien llegaba lejos lo hacía por sus méritos y no por sus conexiones. Lo importante no era el peso, el color de piel o tus raíces. Podías venir de donde fuera, y lo único que importaría era tu esfuerzo. Lo lograrías si te lo merecías. Víctor se levantó a las 4 de la mañana como todos los días. A pesar de las advertencias del doctor, insistía en solamente comer un pan tostado y un café al inicio del día. No había tiempo para más. Se tardaba 1 hora en llegar al trabajo, y entraba antes que todos para poder responder los 150 correos que se acumularon durante la noche, además de revisar las hojas de cálculo que le corresponderían a su asistente, si tuviera uno. A pesar de sus sacrificios, todo valdría la pena si finalmente lo hacían supervisor de su oficina. En el siglo XXI, la brecha entre ideologías se ha visto aumentada por el creciente empoderamiento de la llamada generación de cristal. Pronombres, Cambio climático, gordofobia. feminismo. Que alguien piense en nuestros niños. Acompáñenos en esta misión. Para descubrir los secretos detrás de la agenda progre. Yo soy Sam. Y yo soy Regina. Únansenos a Les Exploradores de Cristal. Pues, bienvenidos a este nuevo tercer episodio de Exploradores de Cristal. Ya escucharon la intro, así que quizá no debí decir eso, pero este es un episodio especial e importante porque es la primera vez que tenemos nuestra primera invitada. Es la profesora Maru Jacobus. No sé, bueno, siempre he visto que se presenta así, entonces... Sí, Maru Jacobus está bien. Ok. Sin nombre. Bueno, la profesora es licenciada en Comunicaciones y Artes Audiovisuales, campeona nacional y estatal de Tai Chi recientemente, docente de Tai Chi y de licenciatura en Artes, activista, directora de la Asociación Civil NEGEN AC y parte del equipo de AMED Guadalajara, que es comida basada en plantas. Así es. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme también. Bienvenida, qué gusto tenerte, nuestra primera invitada y aparte una de las promotoras de este podcast porque fue gran parte de que lo iniciáramos. Yay. No, de verdad, gracias. Sí, me alegra mucho que haya decidido venir. Pues un poco de información de detrás de escenas es que la maestra me dio clase de negociación hace 2 cuatrimestres. Y bueno, creo que ya habíamos tenido una clase antes. Liderazgo también. Sí, Estaban algo así. entrando apenas. Sí. Y ahora estoy a punto de terminar. Ya pronto. Pero pues básicamente teníamos que traerle un proyecto que íbamos a entregar como un mock-up al final del cuatrimestre. Y decidí que pues sería buena idea que nos ayudara con el podcast. Entonces, pues estamos aquí por su ayuda y la ayuda de otros profesores, pero ahora mismo, sobre todo, pues desde que nos dio clases, creo que admiré mucho la manera en que se expresaba y cómo hablaba de ciertos temas que pues es justamente por algunas de las cosas que mencionó que pensé en usted para este episodio y para este tema. Y pues nada, aquí estamos. Ay, felicidades por estar haciendo su trabajo, verdaderamente, este Gracias. podcast. Qué chido. Gracias. Pues bueno, a mí me gustaría preguntarte cómo fue que empezaste con tu asociación. Sí, fue de esas cosas, pues fue de esas cosas de la vida, verdaderamente. O sea, yo comencé, siempre me ha gustado mucho el voluntariado, ¿no? La justicia social y bien en 2018 fue un año en donde después de situaciones personales, ¿no? Que estuve en cama, cosas de salud, cuando pude de nuevo volver a tomar como acción, pues después de estar acostada pensando en todo lo que estaba pasando en el mundo, y eso fue antes de la pandemia, o sea,
pues fue que hice mi primera colecta de ropa para Navidad y para poder comprar juguetes y apadrinar niños y niñas, que este año vamos a hacer ya la 6ª edición de estar qué apadrinando chido. la misma comunidad, sí. Entonces, pues eso me fue llevando a involucrarme, a conocer gente, ¿no? A moverme, y fui conociendo diferentes grupos de activistas, y ya tenía, pues, como esas ideas de hablar sobre la sociedad, ¿no? Y sobre estas cuestiones que no están tan chidas, que incluso en el mismo activismo se replican, ¿no? Al final no son lugares perfectos, sino de personas que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y entonces, en 2019, conocí a un donador, se llama Jesús Galván, y él, pues, yo me acerqué para pedirle apoyo para la colecta navideña, pero él también, pues, como que le gustó mucho el proyecto que traemos, y decidió donarnos el proceso de una AC, ¿no? Cómo se hace. Entonces, de verdad fue de esas cosas de la vida que de pronto ya tenía una constitución legal que llevar a cabo, y eso también pues sí, me hizo sentir más comprometida con lo que estaba realizando. Y a partir de 2020, que se dio la pandemia, pues fue un momento muy notorio de la sociedad, ¿no? Se dejaron ver muchísimas cosas que de otra forma no era tan fácil como señalarlas. Y fue como de, ok, ahora es cuando, ¿no? Y ahora es cuando tenemos de verdad, mucho del proyecto se enfoca en la comunicación y en el cómo acercamos estos temas a las personas, ¿no? O sea, en lugar como del es que somos una sociedad apática, es como de, bueno, sí es algo que está ocurriendo, pero ¿cómo sí hacemos ese cambio, ¿no? Y en la pandemia fue más que evidente que se tenía que hacer. Y fue que comenzamos con la agenda anual de eventos que tenemos, que son 5 eventos al año. Dentro de ellos, mis 2 favoritos es la entrega de juguetes de diciembre y el Festival de Arte y Activismo, que todavía vamos a hacer este año, está pendiente hacerlo. Pero pues sí, fue por eso. Sí, muy bien. Qué padre. Y además también, como mencionas, actualmente he estado habiendo como mucha conciencia sobre todos estos temas sociales, de la justicia social, pues A también, favor y en contra, ¿no? Digo, ajá, el feminismo, la comunidad y también conciencia sobre dónde estamos posicionados en la sociedad, ¿no? Y parte de eso también, bueno, dentro de eso también está la meritocracia, que es justo el tema que queremos tocar hoy. El échaleganismo. Ajá. sí, justamente. El pobre es pobre porque quiere. Así Ajá. es. Vaya, frases muy comunes. Sí son. Y pues, sí, para comenzar ya con el tema, yo pensé que podíamos discutir primero un poco el origen del término, empezando por su etimología. Tengo aquí que la meritocracia viene del latín meritum, de debida recompensa, que también viene de mereri, que es ganar o merecer, y el sufijo cracia, del griego kratos, que suele significar poder, fuerza. Que no se emocionen los fans de God of War. Y básicamente es la idea como del gobierno de los ganadores, de los merecedores o los mejores. Entonces, pues es una forma de gobierno basada en el mérito. Sí. No, o sea, etimológicamente, ¿no? Y tiene mucha, o sea, podría tener incluso mucha lógica que lo pudiéramos pensar en primera instancia, pero pues eso fuera si lo sacáramos absolutamente de nuestro contexto. Sí, yo me acuerdo que, bueno, esto es un poquito vergonzoso para mí, pero quiero recordarle a quien esté viendo este episodio que ya he aclarado antes que mi posición es que se puede cambiar de opinión. Las opiniones del pasado no tienen por qué necesariamente definirnos. Y esta es una opinión que yo pensaba cuando tenía como 7 años. Entonces, como se podrán imaginar, fue una opinión muy tonta y desinformada. Pero pues yo me acuerdo que veía las noticias en las mañanas cuando me preparaba para ir a la escuela. Y sí, más o menos me introdujeron pues en alguna clase el concepto de la democracia, la meritocracia y todo esto. Y yo me acuerdo haber pensado en mi cabeza tonta como de 6 años, es que la meritocracia tiene más sentido que la democracia, porque en la democracia, como todos participan, a lo mejor no todos consideran necesariamente lo que es lo mejor para todos, entonces sería mejor que se criaran a unos pocos como para considerar todos los problemas de la sociedad y ellos iban a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces como que ellos iban a ser más merecedores, iban a tener más poder y más palabras sobre
pues cómo funcionaba la sociedad. Y pues eso, según yo de 6 años, tenía mucho sentido, porque es como de, claro, querías a estas personas específicamente para cuidarnos a todos. Y pues eso es como democracia con pasos extra, porque pues es básicamente tomar a ciertos representantes y que ellos tomen las decisiones, ¿no? Pero luego pasaron cosas. Pasó 2020, de hecho fue el año en el que yo empecé como a... 2020 fue el punto de partida para muchos. Sí, Sin fue duda. mi historia de origen. Y pues me di cuenta de muchas cosas. Y me di cuenta de que es mejor que pues todos participemos en el manejo de nuestra sociedad, ¿no? Digo, nos permite a todos tener una voz. Pero el punto es que hoy en día pienso que la meritocracia es probablemente una forma de gobierno y o filosofía infantil. Y solamente funciona si está como en un... ¿cómo decirlo? En un... condiciones como de experimento, ¿no? Solamente si se toma fuera de el caos que es la vida diaria, ¿no? Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. De hecho, sí, lo que sí quiero hacer una anotación muy importante es que este pensamiento que llegaste a tener, más allá de juzgarlo a partir de la inteligencia, pues realmente un análisis bastante descriptivo, ¿no? Y que no es de la nada, o sea, que además para tener un análisis descriptivo a los 6 años, pues eso muestra bastante observación, ¿no? Mucho más de lo que incluso hay personas estudiadas que se atreven a articular. Entonces, esta cuestión también de las personas que como que de pronto analizamos y vemos que hay partes que no funcionan, pues precisamente el cómo calificamos nuestros propios pensamientos de pronto dificulta abrir el diálogo en torno a, ¿no? Y la meritocracia al final, cuando estamos hablando de que sea una forma de gobierno, no es, sí se puede traducir quizá en partidismo y demás, pero realmente estamos hablando del cómo nos organizamos como sociedad, cómo distribuimos el trabajo, los recursos, etcétera. Y pues parte de eso es abrir el diálogo, ¿no? Que se supone que es la democracia. Entonces, pues muchas veces, bueno, es algo que sí quisiera agregar, ¿no? Que ese pensamiento, si acaso era descriptivo y no es de gratis, que pensemos de esta manera y que ya al momento de contrastarla con la organización de las dinámicas sociales, pues quizá ahí es donde tenemos que estar hablando al respecto. Claro, y además digo, es muy importante pensar por qué querríamos que esa sea como nuestra forma de gobierno, ¿no? Digo, ¿qué es lo que nos lleva a decir solamente los mejores van a poder hacer estas decisiones, ¿no? Porque como dice usted, no es de a gratis. Y pues hay una razón por las que llegamos a estar de acuerdo como con estas ideologías, ¿no? No sé si tú tengas algo que agregar. Pues yo también quería comentar como que parte de la meritocracia, justo, o sea, la meritocracia solo funciona cuando todos tenemos igualdad de oportunidades y claramente no es así, siempre existen privilegios, siempre hay personas que están más arriba y yo estaba, mientras me informaba para este episodio, pues justo veía que decían que la meritocracia es el cuento que se cuentan los ganadores para justificar por qué ganaron y no toman en cuenta el hecho de que en realidad pues estaban 100 pasos adelante de todos los demás. Entonces, eso claramente es una ventaja que te lleva a estar arriba. Claro, y sí saben o están familiarizados con el cómo se llegó a pensar de esta forma, o sea, cómo más allá del origen etimológico fue que la palabra meritocracia comenzó a usarse dentro de nuestra sociedad. Investigué un poco sobre la primera vez que se usó la palabra y si es algo que usted va, bueno, No, adelante, vas esto a es decir, un diálogo. tiene que ver con el libro de Michael Young. Para llevar. Mejor dígalo usted, yo creo que va a ser más... Es que es un fenómeno súper interesante lo que ocurrió precisamente con eso, ¿no? O sea, y justo el libro que vas a mencionar, el de Michael Young, que se llama The Rise of Meritocracy y que se publicó a finales de los 50, pues en verdad no era un libro de análisis teórico o académico, sino una ficción. Y entonces imaginaban a esta sociedad donde, wow, imagínense, ¿no? Según los esfuerzos de cada quien, entonces la gente es rica o pobre. Pero no es la primera vez, aunque sí fuera la palabra que posteriormente en los 90s y en los 2000s, incluso en los 70s, se fue usando con diferentes acepciones y significados que ahorita podemos revisar. Hay algo muy interesante, que es que al final de los 1800, durante la Revolución Francesa, cuando comenzaron a surgir estas corrientes más libres de pensamiento, más igualitarias, más, vaya, izquierdistas, como se comenzó a dar a conocer después de esa época este tipo de postura,
comenzaron a hablar, o sea, aunque no mencionaran la palabra meritocracia, estaban hablando de cómo quizá la democracia iba a lograr derribar, ellos le llamaron diques, ¿no? Entonces iban a lograr derribar este primer dique, que era justo la forma de organización, pero que luego vio una narrativa, lo que se consideraba una verdad esencial en ese momento, y que hay que analizar el por qué yo trascendiendo, de la justificación social de los que son los ganadores, ¿no? Que ahí va muchísimo con lo que tú decías, ¿no? Y es desde los finales de los 1800 que se estaba hablando de la meritocracia sin hablar de la meritocracia, ¿no? Sí, Sino claro, de esta como por otro conveniente nombre. justificación, no solo para quienes están arriba, sino para la desigualdad en sí misma. Y entonces es como esta cuestión de cómo, si no tuviéramos esta narrativa, entonces podríamos cuestionar el por qué ciertas políticas no buscan la movilidad social por sí misma como concepto, ¿no? Que también es algo esencial cuando estamos hablando de meritocracia. Sí, y justo ahorita que decías eso de para justificar, también, por ejemplo, la meritocracia no solamente justifica que quien está arriba esté arriba porque se lo merece, también justifica que quien está abajo porque se lo merece. Sí, exactamente. Y o sea, no sé, me parece muy cruel el pensar pues sí, que quien nació en una situación marginal está ahí porque se lo merece. Y quien no sale de ahí está ahí porque se lo merece, porque no trabaja lo suficiente, porque no se levanta temprano, porque no le echa ganas, cuando pues realmente no tienen nada que ver con esos esfuerzos. Todos se levantan temprano cuando tienen que ir a un trabajo en la mañana o tienen que ir a estudiar en la mañana. Bueno, yo trato, pero suelo fracasar miserablemente. Sí. Y aquí seguimos, ¿no? O sea, aunque no nos podamos levantar bien temprano, llegamos a nuestro, o sea, no, justo, y hay personas que se pueden levantar a las 5:30 de la mañana y que sus condiciones de vida pueden ser muy precarias y que no se culpa. Sí, sobre todo las personas, no sé, que trabajan a 2 horas de la ciudad y tienen que viajar 2 horas en camión, cuando una persona que realmente sí tiene el dinero solamente viaja 20 minutos en su carro, y no se tiene que levantar igual de temprano. ¿Y por qué dirías que esa persona le está echando más ganas que la persona que se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana para llegar a su trabajo? Claro, ¿no? O sea, no tiene que ver con cuántas ganas tengas de trabajar o no, ¿no? Digo, o sea, al fin y al cabo, más bien creo que tiene que ver con cuáles son las facilidades que a lo mejor tienen otras personas que les permite ser mejores en su trabajo, ¿no? Digo, no es lo mismo. Me acuerdo que antes de estar en la universidad en la que las conocí a las dos, de hecho, estuve un año en otra y ahí yo entregué un trabajo horrible, pero lo que pasó fue que mi computadora pues era heredada en ese momento, le faltaban teclas que se le habían salido volando, no me acuerdo qué pasó, y ya no sacaba el sonido, ¿no? Era muda mi computadora, a menos que le conectara los audífonos. Y yo me acuerdo que pues yo veía los trabajos que entregaron mis compañeros en ese momento, y yo decía como, wow, el mío estuvo horrible. Pero bueno, para empezar se me borró una noche antes todo el trabajo, era como un video ensayo de 15 minutos. Y tuve que reeditar todas las imágenes y los videos. Y luego tuve que grabar sin poder escuchar lo que estaba grabando. Entonces lo que tuve que hacer fue nada más como narrar de acuerdo a lo que tenía escrito y lo que veía que iba saliendo en pantalla. Pero pues me agüité bastante no ver como lo feo que me salió mi trabajo. Y me acuerdo que una amiga me dijo como, es que, o sea, ve con lo que estabas trabajando, ¿no? Digo, ellos tienen sus computadoras, yo veía en las videollamadas, porque ese primer año fue en pandemia, y yo veía en las videollamadas que tenían de que computadoras de esas transparentes y con lucecitas y todo eso. Me decía como, o sea, ve las computadoras que tienen ellos y ve lo que tienes tú, ¿no? Y me dijo como, y no es en mala onda, o sea, pero ve con lo que estás trabajando. Y pues en ese momento me di cuenta como, claro, o sea, las herramientas tienen que ver mucho con la efectividad y a veces incluso con la calidad de tu trabajo, ¿no? Y eso es traspolable a la macroescala, precisamente, ¿no? Este es un gran ejemplo del cómo,
pues justo va a ser la infraestructura en deporte, no, en transporte, la infraestructura en transporte, ¿no? El acceso a los servicios básicos precisamente, y que incluso las situaciones en la infancia, a través de las circunstancias que no están en nuestras manos, que por supuesto se pueden presentar en nuestra infancia, pues que tenemos todavía menos control sobre nuestras circunstancias. Como, por ejemplo, yo reprobé muchos años o sea, no reprobé años completamente, pero no tenía un gran rendimiento escolar y siempre pensaba que quizá era como... justo porque no me esforzaba lo suficiente o porque era muy distraída, ¿no? Pero pensándolo con el tiempo, yo me mudé, cuando tenía 9 años, me mudé de Ciudad de México acá a Guadalajara. Y entonces yo estaba llevando una educación súper específica, incluso escribíamos también letra cursivas en escuela de monjas y me cambié, sí era una escuela de monjas aquí en Guadalajara, pero tuve que aprender a escribir, estaba en cuarto de primaria, tuve que aprender a escribir letra de molde de un día para otro. Y no había tampoco profes que fueran así de que, oye, pues déjate oriento. Tu pequeña infancia, pequeña niña que no sabes. Y justo desde ese tipo de cosas, hacer otro método en matemáticas, otro método en español, o sea, aprender a escribir, tuve que reaprender a escribir a esa edad. Y entonces de pronto me cambiaron de escuela, de nuevo el próximo año me volvieron a cambiar de método de muchas cosas. Y entonces ese rezago escolar me di cuenta hasta después de que salí de la licenciatura. 2 años después más o menos, que dije, wow, siento que apenas estoy terminando de entender todo lo que vi. Porque pues todo eso cambiado con un cambio de contexto incluso territorial, pues claro que afecta el desempeño. Y no es que no supiera, no es que no estuviera poniendo atención, no es que no aprendiera, pero también justo la exigencia estructural que se estaba pidiendo, pues no era algo que se pudiera acomodar a mis circunstancias. Sí, claro, son sistemas diferentes, ¿no? Y también influyen cuestiones como la alimentación y, como tú dices, el acceso a los servicios. Y yo había visto un ejemplo que dice: un niño de una familia con estrés económico que a los 7 años tiene un rendimiento cognitivo alto, a los 18 ya lo tiene más bajo que un niño de familia más favorecida que partió con un coeficiente intelectual medio. Entonces, está fuerte, ¿no? Primera pregunta, ¿es hijo único? ¿Cómo? Nada más. ¿Es hijo único en ese ejemplo? Porque digo... Bueno, no lo explica, pero esa también es otra variable que influye. Ajá, o sea, yo sí soy hijo único, pero justamente porque soy hijo único, mis amigas me hacen burla y me dicen como de... es que tú no entiendes esto porque no tenía hermanos, pero en buen plan, ¿no? Pero me platican como de cómo tienen que cuidar a sus hermanos menores y esa clase de cosas. Y digo, claro, o sea, yo me encargo de mí, ¿no? Como, no por egoísmo, sino pues porque no había nadie de quien me tuviera que encargar yo. Y ellos era como de, no, o sea, yo tenía que ver que mi hermanita no hiciera estas cosas y luego mis papás iban a trabajar y es como, wow, es toda una perspectiva que pues ni siquiera se me hubiese ocurrido a mí solito pensar, ¿no? O sea, yo tengo más tiempo que dedicarle a mis estudios, por ejemplo, que una persona que tiene un hermanito y tiene que estar viendo que no meta el tenedor en el contacto o algo así. Y eso justo el tema de analizar nuestras circunstancias y del coeficiente intelectual es algo muy interesante que de hecho, o sea, vale la pena como también analizar el por qué, todo el tema del coeficiente intelectual como indicador de inteligencia. Justo una de las definiciones que se me hizo muy interesante a finales de los 70s, el autor se llama Richard Bernstein y su libro se llama IQ in the Meritocracy, el IQ en la meritocracia, pues. Y entonces el autor sostenía que la inteligencia era hereditaria también genéticamente y que entonces, pues, con esta cuestión genética, pues tú también ibas a poder ser más inteligente y esforzarte más. Y entonces eso también nos puede llevar a cuestionar incluso dentro del mismo análisis meritocrático el por qué seguimos juzgando con esta misma vara de coeficiente intelectual a las personas. Es como de, ok, entonces alguien con una cuestión de discapacidades cognitiva, ¿acaso que de por sí se tiene que esforzar más por existir, ¿no? Es como... merece menos. Exacto, ¿no? O sea, exacto, es como de esa pequeña distinta posición. Entonces, el tema del capacitismo y la meritocracia, claro que también van a ir de la mano porque las discapacidades al final sí están... bueno, es que está toda esta cuestión de decir las discapacitadas no son las personas, sino las sociedades que les ponen las barreras para que sean personas discapacitadas, sí, claro, ¿no? Y entonces esta hiperindividualización de la inteligencia, pues también es algo una vara que vale la pena cuestionar si entonces sigue siendo algo meritocrático. Sí, de hecho, ahorita que menciono eso me hizo acordarme de una frase que el otro día le platiqué a Regi mientras estábamos investigando. No sé si me lo dijo en broma o no, pero dijo que le había dicho Albert Einstein. ¿Era en serio o era un chiste? Sí, lo dijo él. Okay. Bueno, pero es básicamente una frase que dice algo así como
que si tratas de enseñarle a un pez a trepar árboles como si fuera un mono, va a pasar toda su vida creyendo que es estúpido. Esa frase me sacó adelante en la prepa, verdaderamente. Sí, a mí también. Yo era malísimo pero malísimo en matemáticas. Y hoy en día estoy consciente de que si mis compañeros y compañeras tenían con 3 horas de clase de matemáticas, yo ahora sé que yo necesitaba como 9 horas de clases de matemáticas. Y otra eso forma fue de lo explicar que- absolutamente distinta, además. Ajá, ¿no? y eso fue lo que me emparejaba, la verdad. O sea, lo que me emparejaba es que yo tenía los recursos para tomar clases extras y ya con eso, o sea, yo estaba a la par de mis compañeros, ¿no? Pero en secundaria yo me acuerdo que me peleaba mucho porque primero que nada tenía esta idea de que yo tenía que sacar las cosas solo, ¿no? Como que yo tenía que poder valerme por mí mismo, entonces yo tenía que aprender matemáticas sin ayuda de nadie y en las mismas condiciones que mis compañeros. Entonces, bueno, mis amigos de ese momento, que todavía somos amigos, me sacaron esas ideas de que tenía que hacerlo solo y primero me enseñaron que pues estaba bien pedir ayuda, ¿no? Y pues después fue solamente empezar como a yo conocerme, ¿no? Y justamente esto que comenta de la hiperindividualización de la inteligencia, pues es porque yo a mis 14 años pensaba que tenía que valerme solo, ¿no? O sea, ¿por qué no poder pedir ayuda? Sobre todo si alguien sabe más que yo. Y que, bueno, justo la base de la meritocracia, el logro a partir de el avance social a partir de los méritos individuales, ¿no? Y que también es muy interesante cuando lo vamos poniendo en perspectiva territorial, porque muchas veces cuando estamos hablando de estas definiciones y todo, pues son definiciones que no están insertadas directamente en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Es cierto que fue más o menos, aquí lo tengo, en el 2004, cuando en Estados Unidos se comenzó a hablar del tema de que tiene que ver más con las herencias o las situaciones estructurales y no con el mérito individual. Sin embargo, investigando, leí algo que me pareció muy interesante y me puso a pensar, más allá de si estoy a favor o en contra, fue como, wow, lo voy a analizar, de un autor venezolano que escribió, se llama Orlando, y escribió un libro, Orlando como si fuera mi compa, ahorita le estoy viendo el apellido, pero escribió un libro que se llama Los vértices de la meritocracia, y entonces él habla, justo, si la meritocracia es un sistema social que fomenta la movilidad social, entonces hay que analizar, su caso es en Venezuela, pero al final Latinoamérica como territorio, pues se puede compartir vivencias, exacto, ¿no? Las mal llamadas epistemologías del sur. Entonces, dice, ok, si la meritocracia es una forma de organización social, entonces hay que analizar, y que además te garantice movilidad social, es importante que analicemos realmente qué nos da movilidad social. Y entonces algo que dije, pone en este libro, porque no alcanzo a ver si está a favor o en contra de la meritocracia, pero él habla de cómo al final lo que garantiza la corrupción social en Venezuela y que es pues, pasable a otros países es la corrupción. Y que entonces la corrupción es la que permite. Y entonces, que quizá tenemos actitudes meritocráticas, ¿no? Y no es que no exista al 100%, pero realmente somos una sociedad meritocrática y estamos, y la crítica es directamente como a nuestra organización en torno a la meritocracia, cuando en verdad son otras herramientas, bueno, otras formas como la corrupción las que garantizan esta movilidad social. Y es como, wow. Con Complejiza. movilidad social te refieres como a la idea de que podemos movernos como hacia arriba en el mundo. Exactamente, partiendo de que venimos de una sociedad vertical, uno de los fines de la política en general partidista de nuestra organización democrática es esta parte de la movilidad social, siendo que podemos, pues justo según nuestros propios méritos o no, o justo es la parte de las políticas, de que a través de qué otras herramientas tú garantizas que una persona va a morir en una mejor condición en la que nació. Sí. Bueno, yo también había investigado sobre la movilidad y la definición que yo tengo es que es el cambio de la condición socioeconómica de las personas, que puede implicar mejoras o retrocesos en tu riqueza. Y se supone que buscamos la movilidad social a través de las políticas que se van haciendo. Ajá. Y pues justo hablando de movilidad social, pues está la estadística de que de cada 100 mexicanos, 74 van a morir en pobreza porque nacieron en pobreza. Entonces, bueno, lo que yo investigué dice, 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escala social se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza en México. Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escala social no logra superarla nunca. Sí, es
Es que es muy impactante leer eso, ¿no? Porque luego también, o sea, nos lleva como a preguntar esto de, ok, si no es por el mérito, entonces ¿por qué sí, no? Y este autor no dice que solo sea la corrupción, pero lo pone como una de las cuestiones. Y también, y eso tiene que ver con la meritocracia, pues el acceso a la educación y en particular más adelante las universidades, no solo privadas, sino de élite. Y eso sí, se me hizo muy interesante porque en todos los diferentes artículos, cuestiones que leí para informar más, para venir, muchas terminaban mencionando este tema de cómo de las universidades terminan siendo este caminito que te va a llegar al siguiente paso y que es esencial para, pues para sostener el mito de la meritocracia, ¿no? Aunque no sea, no sé. Sí, claro, es como para avanzar en el mundo, ¿no? Digo, creo que ahora mismo nosotros tres estamos en a lo mejor una profesión que no requiere de tantas credenciales académicas. Digo, tú estás estudiando actuación, yo estoy estudiando cine. Y bueno, usted nos da clases, pero pues ya está más establecida que nosotros, ¿no? Entonces, pero, o sea, al punto al que voy es que es muy poco probable que yo llegue a una grabación y me digan como, pero puedo ver tu licenciatura o tu título de... Tu cédula profesional, ¿no? Ajá, de cinematografía. Pues eso probablemente no va a pasar, ¿no? Pero para muchas otras cosas, porque pues a pesar de que creo que las artes son muy importantes, pues no solo de arte vive el hombre, pues es muy importante todas estas personas como que estudian cosas más como de ciencia o algo así, ¿no? Y ellos sí necesitan pues un buen renombre como de la universidad. Digo, yo me acuerdo que tenía amigos en mi uni, bueno, en mi prepa más bien, que también era una universidad, pero me acuerdo que pues ellos sí se estresaban mucho, como es que para entrar a esta escuela necesito tener tal promedio. Para ir a Harvard. Es lo No, típico creo de que las mis películas. amigos, güey. sí, Necesito o tantos Oxford, algo créditos así. y tanto no sé qué de servicio social y de Simón. deporte y no sé qué. Pero pues yo me acuerdo que sí era mucho esta idea de, pues necesito cierta calificación para poder ir a cierta escuela, para poder entrar a cierto hospital. Y pues yo me acuerdo que yo no tenía que preocuparme de eso, ¿no? Aunque al final es muy interesante porque, y creo que también ayuda a complejizar el tema, es como, es cierto que no se requieren credenciales, pero... Los contactos. Exactamente, Ajá. ¿no? O sea, es incomparable. ¿Quién se puede ir a estudiar? Además, ¿quién se puede ir a estudiar a, no sé, a New York Film School, Los Ángeles Film Ajá. School, incluso el mismo DIS aquí en Guadalajara, ¿no? Ajá. Y entonces es complejizable porque es como de, es cierto, no necesitas quizá una cédula o un título tanto como en otras licenciaturas, pero sí necesitas pasar por la palancas. universidad adecuada, Sí. de todas Sí. maneras. Porque una universidad de élite te garantiza contactos de élite. Ujú. Y contactos de élite, riqueza de élite. Y que no, entonces no es movilidad social. Al final del día se queda todo en el mismo ciclo. En la misma burbuja. Claro, o sea, incluso si nada más por el puro ejemplo, si piensas en la meritocracia como un juego, pues es hacer trampa, ¿no? Es decir, como de yo tengo esta ventaja que tú no tienes. Y digo, me recuerda pues al menos en inglés, ya ven que me mama decir cosas en inglés, perdón, pero no sé si en español está este dicho como de que estamos todos en el mismo bote. Sí. Y alguna vez leí o sea, como un comentario en Tumblr, ¿no? Algo así. Pero me gustó mucho porque decía como, es que no estamos en el mismo bote, estamos en la misma tormenta, pero cada uno está en un bote diferente, porque hay unos que están en una lancha, hay unos que están no sé, en un barco de esos como de pesca industrial, otros que están en un yate, de esos así súper millonarios con 2 pisos, y hay otros que están apenas en lo que quedó de un naufragio. Entonces, creo que no se trata también como de hacernos sentir mal por esas ventajas que tenemos, pero si tienes ventajas, al menos úsalas para ayudar a otras personas, ¿no? O sea, exactamente. ¿Por qué tendrías que llegar solamente tú a la meta si puedes ayudar a todos? Y pues, a lo mejor... No, es que es una pregunta súper válida y también nos lleva al estudiar las estructuras sociales en donde sí existe esta meritocracia, ¿no? Cuando tienes las suficientes circunstancias para que entonces tu mérito individual sea suficiente. Y también en esos espacios no estoy de que comparando para nada las circunstancias ni diciendo que pobrecita la gente rica en lo más mínimo, pero también como para quitarle esta unidimensionalidad al tema, si en esos espacios te sales un poco de la estructura, de los roles, de lo que se supone que deberías de tener, pierdes en todo
entonces esto, ¿no? Pierdes lo que tu esfuerzo individual según esto te estaba brindando, es como de Nel, ¿no? O sea, si tú vienes de estas cuestiones de clase rica, que se sigue respetando muchísimo las etiquetas, ¿no? Que aunque se vean más progres, de todas formas tienes que usar Birkenstock y playera blanca de cierta marca, ¿no? Entonces, si te comienzas a salir de esto, ¿qué ocurre? Y es eso, no importa si te esfuerzas, de todas formas se te va a quitar la estructura. Y no estoy justificando, concuerdo que si tienes una plataforma es necesario que la hagas siempre pensando en no afectar o no continuar explotando o haciendo daño. Y también al mismo tiempo es el tema de que eso nos lleva a pensar entonces del por qué la gente que tiene tanto, ¿no? O sea, también eso que puedes perder no te va a dejar en la pobreza y entonces vale la pena analizar el por qué las otras personas no lo están haciendo. También ese cambio social tiene que venir desde quien tienen la mayor élite y poder, no solo de la organización de quienes más necesitan. Sí, claro. O sea, es un poco como decir que la gente con tanto poder adquisitivo económico, pues está viviendo un poco como en una jaula de oro, ¿no? O sea, si dejan de hacer ciertas cosas o no hacen ciertas cosas, empiezan a ser pues removidos de esa sociedad, ¿no? Y empiezan a tener menos tratos a lo mejor, y si tienen menos tratos, o sea, tratos como de deal, ¿sabes? Pero a lo mejor ya no empiezas a tener tanta ganancia, y entonces si ya no tienes tanta ganancia, pues empiezas a bajar. Y que lo que al final él está, y ahí es donde es por eso no pobrecitos los ricos, es como pues te vas a querer mantener en tu jaula de oro según todo lo que aprendes, y si no tienes esta disposición de adaptarte y conocer la vida desde otras formas, o sea, que es complejo, ¿no? De pronto sí es perder todas las comodidades de lo que es tener una infraestructura verdaderamente funcional. Sí, aunque muchas veces también es una cuestión de falta de conocimiento, de conciencia, porque por lo mismo de que viven en una burbuja, pues ni siquiera se imaginan que hay otras personas que no vivan en la misma situación, o que si no viven en esa situación realmente es una cuestión estructural y no porque ellos así lo quieren, porque no le echan ganas. O consideran la clase media alta como pobreza, ¿no? Y es como, o sea, no. Ajá, o sea, es justamente porque tiene que ser esta percepción, ¿no? Como hay un concepto en inglés que se llama confirmation bias, que es como El sesgo de confirmación. Eso, gracias. Y pues es básicamente como que tú tienes una teoría y ves que pasan cosas, y esas cosas que pasan como que confirman tu teoría, ¿no? Que es más o menos de lo que hablábamos en el episodio anterior de teorías conspirativas. Y gracias. Y pues es básicamente decir como de, claro, es que si una persona hipotética que tiene muchos privilegios llega, no digamos a la cima, pero pues bastante arriba, ¿no? Y no se cuestiona por qué llegó a la cima, no a la cima, por qué llegó tan alto, entonces va a pensar que es por su esfuerzo que llegó tan arriba, ¿no? Y entonces va a ver hacia abajo y va a ver a las otras personas que están ahí y va a decir, si yo llegué por mi esfuerzo, entonces tú no estás aquí conmigo porque no te has esforzado. Y a menudo, pues, no es correcto, porque digo, mi papá trabaja él es conductor de un Uber. Y antes de eso era conductor de taxi, ¿no? Entonces yo he visto cómo, pues, mi papá se mete unas chingas de todo el día prácticamente y llegaba a la casa como a las 10, 11 de la noche. Y yo veía, o sea, ni siquiera es como la peor situación que puede haber en el mundo, pero yo veía esto y decía, papá, o sea, si la cantidad de dinero que tienes dependiera de qué tanto trabajas, tú serías millonario. Entonces, no es qué tantas ganas le echan, porque hay gente que le echa un chingo de ganas, ¿no? De hecho, hace poco fue periodo electoral y no voy a apoyar a nadie particularmente, pero me acuerdo que alguno de los partidos, creo que fue el azulito, sacó como una promoción de que algo así como Marta se levanta a las 4 de la mañana para poder llegar a su trabajo. Y pues se supone que era como inspiracional, ¿no? Pero es como, ¿por qué Marta tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo? Sí. ¿Y por qué apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas? Y que acabas de dar un punto bien fuerte con lo inspiracional, que es un gran ejemplo, que es el sueño americano, que es algo que colectivamente ha sostenido y perpetuado esta creencia, por lo menos, más allá del sistema de organización o no, pues esta creencia de... ¿no? Sí, y aparte,
También el aspecto religioso, ¿no? También es algo que hace que persevere mucho esta mentalidad de, está bien, pero si te pasa esto es por algo, porque al final vas a tener tu recompensa y el reino Ajá. de Dios es de los pobres. Y eso ayuda a que siga perpetuando también esta idea, ¿no? Sí, a no alterar el orden social, precisamente. Y es muy interesante porque otro motivo por el que estamos en crisis, no solamente, bueno, estamos en crisis por muchas, muchas cosas. Si viene de todas partes el ataque. Exacto, ¿no? Gran época para ser persona joven. Para no poder comprarte una casa nunca. Aunque le echemos ganas. Y es muy contrastable precisamente, que tiene que ver también con el hecho de que podamos abrir este diálogo, tiene también que ver con muchísimos factores sobre los cuales también se puede como sostener accidentalmente la meritocracia de, bueno, tenemos más acceso a la tecnología, ¿no? Tenemos más, o sea, a lo mejor las cosas están más caras, pero la gente está ganando más, o como este tipo de justificaciones, pero es muy interesante si vemos el ejemplo, está el sueño americano, ¿no? Y podríamos contrastarlo perfectamente con el trend de rosa pastel. Ay, sí. Sí lo vieron, Sí. ¿no? Donde las personas se Sí. mostraban estudiando, esforzándose muchísimo, Sí. ¿no? Nosotros Sí. hicimos un performance basado en este trend de rosa pastel. ¿Cómo era? Bueno, la idea era que cada uno se presentara como con una diferente profesión y todos estábamos como en una sala de espera esperando a que nos pasaran para nuestra entrevista de trabajo con nuestros currículums, ¿no? Y pues el performance se basaba en cómo, bueno, aparte de que teníamos que involucrar ciertas cuestiones de la movilidad del cuerpo y de tipos de movimiento, al final pues todo terminaba como en una especie de caos porque realmente nunca, ninguno iba a ser aceptado en el trabajo, por más de que cumpliera con las credenciales. Exactamente, y de hecho aquí traigo unas cifras de que nos hablan más o menos qué onda con las credenciales. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, hasta 2020, el 50% de los jóvenes universitarios trabajan en un empleo totalmente distinto a lo que se estudió. Y desconozco si esta cifra está también contemplando a las personas que dijeron, ya, este campo laboral no me está dando, déjame refresco, ¿no? O deja algo al respecto. Entonces, pues sí, 50% de las personas que están estudiando. Entonces estudias toda la carrera y sales y haces algo completamente diferente. Exacto, ¿no? Y que es un truco porque también es como de, bueno, pues no estudies, pero hoy en día, debido a la precarización laboral, es como, bueno, pues necesitas un título universitario para un trabajo que quizá antes requería conocimientos técnicos, nivel bachillerato, secundaria, que además, o sea, claro que te piden eso, y el título, y entonces ganas de todas formas como una persona nivel técnico en prepa. Sí, el sueldo para nada equivale a lo que tú gastaste teniendo que completar esa carrera. Pero la gente no quiere ¿sabes qué? trabajar. Ajá. Es que es tu culpa, porque en lugar de comprarte unas papitas cuando estabas en tercero Sí. de primaria, Tus gastos hormiga. debiste haberlo puesto en una cuenta de banco de ahorro que hiciera crecer tu dinero. Sí. O en cripto, puedes invertirlo en cripto. Si hubieras invertido cuando salieron los bitcoins, ya serías millonario. Claro. Pero es se que, te durmió. perdóname. Y ahí estás comprando aguacate. No, o sea, cuando salieron los bitcoins, eso fue que como en 2017, ¿no? Yo estaba en... Ay, no tengo idea, la Ajá, es verdad. que yo tampoco ni me acuerdo. Estaba saliendo de secundaria. No, cuando existían las condiciones de vida, o sea, porque es que es muy interesante analizar en qué momentos sí se pudieron prestar estas situaciones donde el esfuerzo sí existiera. O sea, al final no es totalmente mentira cuestiones como el sueño americano, ¿no? Que inmigrantes sí pudieron lograrlo, pero ¿cuáles son las condiciones materiales, históricas y territoriales? Claro que van a influenciar muchísimo. Entonces, quizás sí hubo un tiempo en los 90s, pero pues no sé, lo siento por haber sido un bebé en esa época, ¿no? Sí. Sí, y hecho, la tengo brecha se ha entendido, ampliado enormemente. O sea, cada vez es más grande la brecha entre un rico y alguien de clase media que es más cercano a ser de clase baja. Sí, eso es real. Y se agudizó precisamente pues con la pandemia. Con la pandemia, pero muchísimo. Pero de hecho, tengo entendido que parte de la razón por la que... Esto lo leí porque fue una persona que estaba como quejándose como... Era un chistín así como de... ¿Todavía vives con tus papás? Dice, pues, con los papás de quién se supone que viva, ¿no? Pero básicamente decía que esta idea como de que a los 18 te sales de tu casa y te vas a vivir tú solo, viene sí de Estados Unidos
y tenía mucho que ver con el boom económico que hubo durante los locos años 20 en Estados Unidos, que fue un momento de gran resplendor para la economía de los estadounidenses, y fue justo antes de la crisis económica de los años 20, pero pues básicamente, o sea, les estaba yendo tan bien que pues en efecto, o sea, tú podías salirte de casa de tus papás a los 18 años y obtenías un trabajo y te comprabas una casa como por 2 centavos y una paleta o algo así. Con lo que te encontraras debajo del sillón. Ajá, exacto. Y pues ya tenías tu casa y podías mantener a toda tu familia con el sueldo de una sola persona. Y fue así como, creo que hasta los 60s o algo así. Pero solamente esa cantidad de tiempo, perdón, fue suficiente como para poder cambiar nuestra percepción completamente. Porque decía que antes de eso, pues uno vivía con sus papás como hasta los 30, ¿no? Hasta los 40 más o menos. Pero solamente esos 40 y tantos años fueron suficientes para cambiarnos el chip completamente y decir, es que a los 18 me independizo. Y pues obviamente cuando se acabó ese gran esplendor de su economía, pues como ya todos tenemos esta mentalidad de a los 18 me salgo, pues obviamente hoy estamos muy deprimidos porque no se puede, ¿no? Y digo, eso fue antes de, no sé, ¿cuántas crisis económicas lleva Estados Unidos a estas alturas? Solamente me acuerdo de la de 2008, pero llevan como 5 desde entonces. Sí, me quedé pensando y digo, realmente cuando el capitalismo no ha estado en crisis. Pero bueno. Es que no es sostenible, por eso cada 7 años hay que darles unos préstamos y sacarlos del problema a los bancos, o sea, Sí. Pero sí, no sé. Y justo ese sistema económico también perpetúa la meritocracia, porque para que unos estén arriba, muchos tienen que ser la base. Sí, o sea, si es, insisto, si es un juego, para que unos puedan ganar, alguien tiene que perder. Y hay que justificar eso, ¿no? Hay que hablar de las reglas y los criterios para ganar. Y pues normalmente, ¿cómo es este dicho de señora que dice bueno, es el de cada quien cuenta cómo le fue en la feria? Y también la de, el otro, el del león, que... ¿no? Es a mí, perdón. Que es... Somos generación Z, ya no sabemos de dichos. Solo saben sí sé de muchos memes, dichos. jóvenes. No, pero, es que es como, nadie le pregunta al león cómo le fue con el cazador, ¿no? O algo así, o sea, es como la versión del cazador, ¿no? Dice así, pero bueno, me faltó lo señorial. Luego lo busco y lo pongo como en un texto aquí. Y, por ejemplo, o sea, estamos hablando de todo esto al final del día y ustedes... ¿Cuáles son como las cosas que consideran que podemos como ir haciendo? O sea, que yo también tengo que decir, pero ustedes qué piensan sobre qué podemos ir diciendo o qué podemos ir haciendo en torno a esta realidad también que alcanzamos a notar. Pues digo, creo que la primera cosa es dejar de lado la individualización que tenemos como de todo. Hay otro dicho en inglés, perdón. Voy a poner como un contador aquí después y nada más para ver cuántos zapes me doy, pero dice como it takes a village, ¿no? Y en español está tan padre porque dice como toma una villa y pues está como incompleto, ¿no? Y la idea es como toma una villa, criar a un niño, toma una villa, que estemos todos bien. Entonces, pues creo que lo primero siempre va a ser hacer más comunidad entre nosotros. Creo que lo primero es saber que contamos el uno con el otro. No sé, con tus vecinos, o sea, porque no es solamente con tus amigos, ¿no? Porque obviamente, pues, uno tiene su comunidad con amigas, pero, o sea, también con tus vecinos, digo, pues, comparten más o menos el espacio en el que viven, ¿no? Yo, o sea, sé que en los United tienen mucho de estos como consejos de la colonia o algo así, y pues ahí lo usan culeramente, porque lo usan como para que todas las casas estén bien y para que el valor de toda la comunidad, el valor económico de la comunidad se mantenga alto. Entonces, si alguien compra una casa, pues es más caro. Pero creo que esta misma idea se puede aplicar como para bien, ¿no? O sea, el hecho de, no sé, a lo mejor cada 3 semanas nos vemos todos y, se me hace que estaría cool que pusiéramos como un jardín comunitario, algo así. O este parque necesita que lo mejoren, entonces a lo mejor juntamos firmas y vamos con ayuntamiento y pues que nos pongan un parquecito, ¿no? Creo que todas estas necesitamos comunidad. Creo que ese siempre es el primer paso. Es no estar solos y lidiar solos con un problema.
Sí, que suena cortito de decir, pero pues es súper complejo, ¿no? Sí, también estar informado, porque al final, pues no informarse y no hacer nada también es una decisión. Y creo que una de las acciones que podemos hacer y que sí nos han llevado a cambios, como pues creo que es una de las que hace principalmente el feminismo, es incomodar. Y cuando incomodas, empieza a haber movilidad. O sea, mínimo la gente se empieza a cuestionar, mínimo se quejan, pero al menos ya se habla de eso. Entonces creo que incomodar es un buen paso para empezar a generar cambios. Sí, ¿no? Ir abriendo el diálogo justo no es fácil. Que también es como cuando estamos hablando de cambios estructurales, pues es algo que toma muchas vidas, ¿no? Y eso es la parte de la organización social precisamente y los movimientos sociales, por eso no duran de que solo una generación, sino que se van extendiendo porque ahora sí cuando hablamos del tema del trabajo de una vida, si vemos el trabajo no solo como la labor capitalista para adquirir dinero que se basa en nuestros logros, sino como todo aquel esfuerzo que ponemos para que nuestra sociedad pueda funcionar de una manera adecuada, pues entonces ese es el trabajo de una vida, este esfuerzo constante, ¿no? Por abrir el diálogo, por acompañarnos. Y creo que justo si buscamos, digo, aquí en Guadalajara y en estas colonias, pues sí existen las asociaciones de colonos, pero precisamente es cuál es el pegamento social que las une. Las Que no- quejas. Ajá, ¿no? O el control, ¿no? No es poner un jardín comunitario porque se va a ver feo, ¿no? O porque, ay, pues Ajá. alguien va a pasar y quién sabe quién, siendo quién con subtexto clasista, va a poder pasar a aprovechar de eso. Sí. Sí. Y o sea, que también, ¿por qué no podrían aprovecharse de eso? Claro. Porque esa es la otra cosa. Compartir. En la meritocracia, y es algo que jamás he entendido y que creo que el sistema te lo va sacando como a zapes conforme vas creciendo. Cuando eres niño, ves que alguien quiere un juguete y dices como, te lo presto. O ves que alguien necesita un color y te lo presto, ¿no? Y como que conforme va pasando el tiempo te enseñan como a no compartir. Pero creo que, o sea, en este ejemplo de alguien va a pasar y aprovecharse, ¿por qué no aprovecharse? Si ahí está y no lo necesitas, ¿por qué tenemos que merecernos necesidades básicas? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando bueno, antes cuando estudiaba, pero ahora cuando hago proyectos, es como de déjame acabo este párrafo y ya voy al baño. O algo así. Es que ¿por qué tengo que ganarme mis necesidades básicas? ¿Por qué tengo que ganarme el derecho a comer? A tener agua limpia, ¿por qué tengo que ganarme el derecho a poder dormir 8 horas? O sea, son el merecerme estas cosas es un concepto inventado. O sea, porque hay recursos en general, no solamente para mí, o sea, en el planeta hay recursos para que todos tengamos suficiente para vivir. Y es como, es que se van a hacer flojos y no se lo van a merecer. Pregúntate a ti mismo, misma, ¿por qué tenemos que merecernos estas Y eso, ¿y no quisieras ser entonces una persona floja? Imagínate realmente poder descansar sin que tengas que preocuparte Sí. si vas a comer, ¿no? O sea, eso es muy cañón y eso sí es una cuestión pues económica, viendo la economía como la ciencia social que nos ayuda a entender la distribución de nuestros recursos. Hay una blogger muy buena que se llama Hazel is Online, es de Canadá y habla ella hace divulgación de información sobre economía, pero con una perspectiva justo distinta a lo que podemos hacer comúnmente. Y entonces ella estaba explicando sobre esta creencia que tenemos del cómo, según esto, siempre hemos comerciado de esta forma con escasez, ¿no? Y desde el cazar y desde el no respetarnos. Cuando en verdad están también saliendo y existen estas teorías sustentadas que hablan que nuestra forma de progresar justo fue cooperando y nuestra forma de comerciar no era a través de este concepto que además es muy capitalista de la escasez artificial, ¿no? Sino que era el tema de, pues si yo tengo un poco extra, te lo doy. Porque yo sé que cuando tú tengas un poco extra, me vas a dar eso a mí. Sí, también estaba yo leyendo que justo la meritocracia es como la excusa para los que se oponen a las políticas de redistribución, porque justo es como esta cosa de no te lo ganaste, ¿por qué te lo merecerías? Y yo que me esforcé, estoy donde estoy porque me lo gané. Entonces, pues que todos tengamos los mismos derechos en la meritocracia no es justo. Y son justo la derechos. meritocracia se ve como una forma de llegar a la justicia. O sea, esa es otra cosa que también está súper cañón. Y cómo entonces se vuelve justo que la desigualdad social exista. Y pues es complejo porque están muy arraigados en la sociedad, tan arraigados que existen incluso en nuestras normas de derecho, no son en las que son por derecho hecho. Y o sea, es complejo, pero no es complejo, porque ¿por qué tenías que merecerte cosas básicas? O sea, es complejo porque se ha vuelto una realidad de tanto repetirlo. sí, claro. Pero,
no sé, hay un límite a las cosas, ¿no? Entonces, o sea, es como... Sí es un tema complejo, es una situación compleja de desmarañar, no sé cómo más decirlo, pero también hay un momento en el que uno debería decir hasta aquí, ¿no? O sea, hay cosas en las que la situación es compleja, pero la solución no debería ser compleja. Cosas como lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, es como, o sea, sí es complejo porque lleva muchos años pasando, pero no es complejo porque deja de matarlos en su tierra, Sí, ¿sabes? Claro, pero si estamos hablando de soluciones viables, entonces ¿cómo lo planteas? Porque claro, no es complejo decirlo, pero ¿cómo lo vuelves realidad? Creo que también es una cuestión de que, pues quienes están en el poder son quienes toman las decisiones. Entonces ellos deciden al final en cómo se invierten los recursos que en teoría deberían ser de todos, pero no son de todos, son de los que los pueden pagar. Y entonces, pues eso también hace como que los recursos son limitados. Ellos van a decidir en qué usarlos y no van a decidir en usarlos para la caridad, van a decidir en usarlos para sus beneficios, para seguir generando más y de ellos poder tener más todavía. Y era como un ejemplo que veía de, por qué es más importante llegar a Marte que acabar con el hambre. Ah, sí. Sí, está muy cañón. Y creo que cuando estamos hablando de soluciones que sí pueden ser viables, precisamente es claro, no perder de vista estos grandes objetivos, porque nos van a dar este motivo para continuar resistiendo, luchando y organizándonos. Pero también el hacernos conscientes precisamente de las micro y macro escalas donde sí podemos. Y entonces de pronto es como de, ok, yo no puedo, aunque quisiese, pero no puedo detener el genocidio en Palestina de primera mano, ¿no? Pero que sí está en mi entorno. Muchas veces queremos hacer un cambio inmediato en nuestro entorno lejano, cuando en verdad lo que podemos hacer es, bueno, en nuestro entorno grande, ¿no? Queremos hacer un cambio inmediato en nuestro entorno a gran escala. Cuando en verdad lo que podemos hacer es un cambio a gran escala en nuestro entorno inmediato. Y entonces esto también de pronto como que las personas que estamos aquí en la clase media es muy complejo por nuestra posición muchas veces porque es como puedo darme cuenta de muchas cosas y además no estoy como gozando de todos los beneficios de este sistema, pero al mismo tiempo no tengo en mi entorno inmediato. Antes de cerrar, lo que justo estaba compartiendo un trip sobre el cómo sí podemos hacer un cambio, que también desde la AC lo trabajamos, y es, para retomarlo todo, existe esta creencia de que tenemos que hacer un cambio inmediato, que ocurra rápido, en gran escala, ¿no? En entornos que a veces ni siquiera estamos como presentes, o sea, en la gran escala. Y creo que esa nos genera mucha presión y pues al final son trabajos colectivos de mucho tiempo, entonces pues no es viable, básicamente cuando pensamos en esas soluciones, pensarlas no está mal, pero al momento de quererlas aplicar es muy distinto cuando más bien pensamos en hacer un cambio en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y que sí podemos hacer en donde nos encontramos. Pues Eso es importante. creo que es más satisfactorio cuando haces un cambio, inmediatamente se ven resultados, ¿no? Pero, o sea, eso casi no pasa. O sea, Sobre todo algo sostenible no es inmediato. Pero un cambio sostenible en nuestro entorno inmediato tomaría tiempo, pero es más viable que justo pensar en un gran cambio a gran escala, a menos que se dé también la circunstancia social para que ocurra. A mí me gusta mucho pensar en... Ay, perdón. A mí me gusta mucho pensar en estas películas como viajes en el tiempo. Siempre es como viajes al pasado y te dicen como no toques nada, porque cualquier cosita que mueves y vas a cambiar todo el presente, pero nunca pensamos que si el presente es el pasado, un cambiecito que hagamos hoy puede cambiar todo el futuro mañana. Entonces a mí me gusta mucho pensar en eso. Sé que es una forma muy, muy, muy optimista, pero o sea, creo que cualquier cosa que se haga es un bloque más en construir el futuro, ¿no? Suena más viable que luego lo que la gente, el pesimismo que confunden con realismo, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es más viable que optimista incluso. Y, o sea, perdón. Sí. Sí a todo, por dos. Sí, pues, o sea, justo también estaba viendo esta parte de que mucha gente dice que los cambios individuales no sirven para nada, que en realidad lo que se necesita son cambios colectivos. También creo que los cambios colectivos se crean a partir de cambios individuales. Y pues sí, los grandes cambios toman tiempo.
justo ahora en las elecciones, a mí algo que me conmovió mucho fue el hecho de que las primeras mujeres que pudieron votar, hay algunas que siguen vivas y que hoy votaron por su primera presidenta mujer. Entonces, pues son mujeres que ahorita ya están en sus 80s, 90, pero pues al final hubo un cambio. Tomó muchos años, pero lo hubo. Y ahí está la prueba. Justo, ¿no? O sea, no es que los cambios sociales sean imposibles, pero si todo el tiempo es como lo único que estamos viendo, entre todo eso grande, nos vamos a perder de lo que está más cerca, ¿no? De nuestro entorno. Y que hay un concepto que me gusta mucho que es la interdependencia, en donde justo, y es como lo opuesto a la codependencia, ¿no? Donde dependemos mutuamente todo el tiempo o somos extremadamente independientes, sino que la interdependencia es esto de esta construcción mutua, precisamente, y es la mezcla entre lo individual y lo colectivo, eso que está en medio. Y creo que construyendo, incluso en nuestros círculos de amistades, ¿no? En nuestros círculos de activismo, en nuestros hogares, creo que si comenzamos a cambiar estos modos, desde ahí podemos eventualmente conectar con más personas que también lo están haciendo y así, y la exponencialidad pues también puede funcionar por ahí. Sí, o sea, creo que no estamos solos, solamente hay que encontrarnos. Sí, y pues la verdad a mí sí me parece muy triste que la meritocracia nos lleve a muchas veces pensar que no estamos haciendo suficiente, que no somos suficientes, y pues también nos lleva a esta necesidad de ser hiperproductivos y luego eso nos lleva a muchos problemas de salud mental, a la depresión, al estrés, a tener ansiedad, y pues ya es raro que una persona no viva con ansiedad cuando debería ser todo lo contrario, y más por la sociedad en la que vivimos, pues justamente ya no tenemos que preocuparnos por sobrevivir y aún así tenemos índices de ansiedad y de depresión. Sí, o sea, eso es, y es lo que hablamos ahorita en el corte comercial, que es algo que la meritocracia nos ha inculcado muchísimo en la cabeza y que son estas líneas imaginarias de tiempo que tenemos una presión por cumplir. Entonces, por ejemplo, justo a lo mejor yo no me puedo independizar a los 18 o tengo 30 y todavía vivo con miembros de mi familia por elección, pero porque también es lo que tenemos que hacer. Entonces, existe una presión como, o sea, no pasa nada en términos pragmáticos de que seguimos existiendo, nadie implosionado por no cumplir estas líneas sociales, pero hay como presión social que termina afectando nuestra salud mental, como dices, ¿no? ¿Y a quién sirve eso? O sea, ¿realmente a quién le sirve? Pues parece buen momento para ir cerrando. ¿Quieres cerrar tú? Yo, ok. Perdón, me rasqué muy fuerte hace unos días y me quité un cachito de piel. Bueno, pues no sé si quiera como hablarnos de lo que sigue para usted, para sus proyectos. Este es buen momento para promocionar, no tenemos nada en contra de eso. Bueno, ahorita estoy realmente emprendiendo como docente de Tai Chi, abriendo mis grupos. Es muy interesante porque justo es una práctica que puede brindar herramientas internas para lidiar con la realidad, ¿no? Dentro de este cambio social y externo, pues también de pronto cuando tenemos esta ansiedad, ¿no? O no sé, me preocupan las finanzas o cuestiones así, no es que esos problemas dejen de existir, pero de pronto tener las herramientas para estar como más presente en el hoy y en el ahora, pues va aportando, ¿no? Eso y muchas otras. Entonces, bueno, estoy buscando promover el Tai Chi con muchos otros fines también, pensando en que vamos a llegar a la tercera edad, desconocemos cómo se va a ver nuestra sociedad, pues también está muy bien ir como desde ahorita entrando porque no solo ayuda físicamente, sino cognitivamente. Entonces, bueno, hay motivos muy sociales para promover el Tai Chi y también por trabajo, porque necesitamos comer, ¿verdad? Entonces, eso. Y pues en términos del activismo, también la meritocracia se pasa muy cañón en el activismo, en el cómo tú llegas, ¿no? En ser la persona que logró eso, ¿no? Y tu mérito activista fue el que hizo el cambio en la sociedad. Y ha sido muy interesante lidiar con eso. Y pues como asociación civil, tomar un camino un poco distinto a lo que se supone que debería de ser. Pues precisamente los méritos no se ven iguales que otras, pero lo que seguimos haciendo son nuestros eventos, o sea, hacer lo que se pueda como se pueda. Entonces, ya les estaré invitando al evento de arte y activismo que tendremos. Yes. La intención es poder abordar los temas más difíciles o que ahorita nos podrían estar desgastando mucho la mente, que tienen que ver con el genocidio, con la guerra.
a través de justo del arte, crear estas redes de esperanza. Y pues nada, un saludo a mis perritos y a mi gato. Y como siempre dicen en YouTube, por aquí van a aparecer tus redes sociales y de Neyen o Negen Dejen, sí. y de Amet para que la Claro. sigan. Para que puedan... La comida basada en plantas no solamente es para gente vegana o para gente vegetariana. Todo el mundo podemos... Es una forma deliciosa de aportar al cambio. Además, reducir sí el sabe cambio rica. climático. Sí sabe rica, lo prometo. Sí sabe bien. Sí, sabe muy buena. Muchas gracias. Y pues, ¿cómo se despiden siempre en YouTube? Síganos en todas nuestras redes sociales. Por ahí están. Pónganle a la campanita. Ajá, y denle like. Y suscríbanse si aún no lo han hecho. Justamente apoyen este proyecto porque es el tipo de cosas que hemos estado hablando, ¿no? Y estas cosas se sostienen en colectivo, ¿no? Y lo que han estado haciendo y el esfuerzo que le han estado echando, la verdad es que es súper valioso. Entonces, ojalá que las personas que están viendo se sumen, porque en conjunto, cuando decimos enlace, en conjunto sí podemos, porque sí, es la única forma. Claro, y eso también, claro, eso es algo que quería mencionar hace rato rápidamente. Solamente, pues, uno no puede estar siempre informándose de qué es como quizá lo más correcto, qué es lo más ecológico, lo más viable. Entonces, quizá nosotros podemos encargarnos de eso por ustedes. Bueno, ya. O sea, Sí, el todo. trabajo colectivo. A veces no nos enteramos de algo hasta que alguien nos lo dice. Muchas veces, otro pequeño trip, o sea, muchas veces existimos en esta sociedad donde no puedes equivocarte, pero al mismo tiempo no puedes preguntar. Entonces es un círculo vicioso y si te equivocas solo te regañan, no te dicen Ajá. que no, nadie. Y es como, pues, ¿no? La verdad es que todo el mundo conocemos lo que conocemos porque alguien más nos lo ha dicho muchas veces, solo no nos lo ha dicho de una forma chida y por eso tenemos como todo este ciclo. Cuando en verdad lo que requerimos es de compartirnos información en comunidad constantemente. Entonces, caigan en el chismito, porque seguro se va a poner más chida con todos los otros capítulos también. Allá vamos, allá vamos. Hay muchos planes en el Bueno, pues gracias, Maru, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, de verdad que gusto poder estar aquí. Felicidades por todo su esfuerzo. Échenle ganas. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós. Hace tiempo escuché el término meritocracia. Era un término revolucionario. Quien llegaba lejos lo hacía por sus privilegios y no por sus méritos. Lo importante era ser el hijo, el sobrino o el ahijado. Tenías que haber nacido en cuna de oro. Y no importaba si no te ponías la camiseta. Para el resto, su destino sería ser subordinados. Víctor se levantó a las 3:30 de la mañana. Se comió su pan tostado y 1 hora más tarde estaba en la oficina respondiendo mails, revisando hojas de cálculo y haciendo una presentación que su nuevo supervisor, el sobrino del jefe, tendría que mostrar más tarde. A su hora de salida, fue a la oficina del jefe para ayudarle a reducir gastos el siguiente trimestre. Luego, después de otra hora, llegó a su casa, se acostó para dormir y se preparó para repetirlo todo al día siguiente.